Hemos llegado a Marcos 15, Marcos 14 y Marcos 15 es lo que, ahí estamos, nos quedamos el domingo anterior. Pero los viernes hemos tomado aparte a Pedro, a su vida, a su camino, su transformación, su discipulado. La vida de Pedro en la Escritura describe, yo creo que como ningún otro personaje, todos los pasos del cristianismo, desde el inicio hasta el final, y es lo que hemos estado viendo principalmente los viernes. Y yo creo que hoy vamos a ver lo más importante. Hoy vamos a ver lo más importante en la vida de Pedro, y es lo más importante para nosotros también. La historia de Pedro comenzó como la de nosotros, con el llamado. Aunque nos trajo Marcos hasta acá, hemos tomado como base Lucas 5. Te lo voy a leer, Lucas 5:5 al 5:10, 5:11. Ha sido la porción base de los viernes cuando hemos estudiado la vida de Pedro. Lucas 5:5 es el encuentro de Simón Pedro con el maestro. Ahí en el 5:5 le dice Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si te acuerdas, Pedro está respondiendo a la petición de Jesús de que vuelva a echar la red. Y en el 5:6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta pequeña porción, porque es una pequeña porción, en realidad describe todo lo que tiene nuestro llamado, todo cómo inició nuestro cristianismo, todo paso por paso. Hemos hablado de casi todos de ellos. Por ejemplo, primero dijimos, nuestro llamado es siendo pecador, ¿sí? Y así como lo reconoció Pedro: apártate de mí porque soy un hombre pecador. También respondimos: ¿y quién nos llama? El que nos llama es Dios. Y el milagro de llenarle la barca de peces y todos los milagros que se ven en el Evangelio son para eso, para que Jesús sea reconocido como lo que es, como Dios. Para eso eran los milagros, para eso es el milagro aquí. Todos vienen ahí mismo, todas las partes del llamado, y de hecho terminamos de leer la respuesta que Dios quiere al llamado. Cuando dice: dejándolo todo, le siguieron. ¿Okay? Eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que alguna vez se supone que hicimos en nuestra vida. Cuando le dijimos que sí a Dios, esto es lo que hicimos: decirle sí a ¿qué? A la invitación de Dios. Hemos hablado del llamado, cómo se da. Hemos hablado de la doctrina de la elección, ¿verdad? De que el Señor nos llama. Leíamos en Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos son escogidos. Es decir, de entre todos los llamados, el Señor después escogió a unos. Es decir, el Señor llama a todos, a nosotros también nos llamó el Señor, pero después el orden en la Biblia, el que refleja la Biblia, es que Él llama y no todos responden. De hecho, lo que la Biblia enseña es que nadie responde, ¿sí? Romanos 3 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Es decir, a nadie le interesa a Dios. Y ahí, entre el que Él llama a todos y todos lo rechazan, está la doctrina de la elección, que Él eligió a unos, y como eligió a Pedro y como nos eligió a nosotros. Entonces, vimos también dos cosas: que el llamado que hace Dios, claro que puede ser rechazado. De hecho, nosotros somos prueba de ello, porque rechazamos mucho tiempo el llamado de Dios. Y en la Biblia pues se ve como cuando Jesús llama al joven rico, y el joven rico decidió no seguir a Jesús. En Mateo 21:30,
está también el pasaje que comienza diciendo, un hombre tenía 2 hijos, ¿te acuerdas? Y a uno lo mandó y ese no fue. Ese es el llamado que se puede rechazar. Ahí mismo en Mateo 22:3, es en la parábola de las bodas, donde dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Ok? Entonces, el llamado de Dios se rechaza. De hecho, la pregunta sería inútil decir, oye, ¿puede rechazarse el llamado de Dios? Pues claro. De hecho, la Biblia enseña que todos lo rechazamos. Nosotros mismos lo rechazamos. Y ahí a ese rechazo al llamado sigue la elección. El Señor eligió a unos cuantos y esos somos nosotros. Y es como se ve aquí, que eligió a Pedro. De hecho, el Señor dijo a sus discípulos en Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿verdad? Hasta ahí es parte de lo que hemos visto, pero este es el inicio de todo. Este fue el inicio de nosotros. El Señor nos llamó y lo escogimos, es decir, le respondimos que sí, ¿sí? Pero después tenemos que ver en nuestra vida que no era la primera vez que nos llamaba, que ya nos había llamado muchas veces y lo habíamos rechazado las mismas veces que nos había llamado. Entonces el llamado se puede rechazar, claro, nosotros mismos somos muestra de eso. Pero después lo elegimos, sí, pero Él dice, no me eligieron ustedes a mí, sino es porque yo los elegí a ustedes, ¿verdad? Entonces es lo que se ve ahí en Lucas 5, la doctrina del llamado y la doctrina de la elección. Pedro fue elegido por Dios como nosotros fuimos elegidos y llamados por Dios. Lo primero que nace en toda persona es hambre por la palabra de Dios. Y aquí no hay sexo, es decir, no es de que esto es de hombres, no, es de todos. Es decir, la mujer también tiene que buscar a Dios en su palabra. No es de edades, es niños, pequeños, grandes, viejitos. Esto es de todos. Nadie está excluido. Y a veces nos excluimos solos nosotros. Es decir, nosotros mismos nos excluimos como pensando. El cristianismo de hoy es tan triste que hay una gran cantidad de cristianos que se excluyen solos y piensan que la palabra es para el pastor. Bueno, el pastor que la estudie y nos la enseñe. Oh, es muy triste porque tú te excluyes solito de querer conocer y buscar a Dios. Y después algunos adentramos un poquito más, pero luego vienen más separaciones. A veces las mujeres piensan, no, bueno, esto es de mi marido. Oh, que mi marido lea. Y le digo a los niños, no molesten a papá, déjenlo que lea. Y no, pero ¿y tú? Esto es de todos, ¿verdad? Y luego a lo mejor las que ya son mayores, es que yo ya no veo, es que yo no... Esto no hay exclusión. Oye, no veo, aunque estuvieras 100% sin vista, hay Biblias en audio, o sea, no hay pretexto, más que no tuvieras vista, oídos, manos, boca, no hay pretextos, ¿verdad? Por esto es muy difícil que alguien que no tiene hambre por la palabra de Dios sea capaz de decir que conoció o tuvo un encuentro con Dios. Se confunden las palabras cuando las digo, pero es que es llamados a ser discípulos y llamados a hacer discípulos. En eso consiste el llamado. Y después tomamos el domingo el tercer llamado, que es el más global, el más grande, que es un llamado a ser santos. Y ese es el más importante. Este abarca a todos. Pero es bueno saberlo porque algunos podemos confundirnos. Yo puedo estar confundido en la gente que estudiamos la Biblia y que predicamos la Biblia. Podemos tener esta confusión porque decimos, bueno, pero si estudio mucho la Biblia y predico tanto la Biblia, pero si no eres santo, sin santidad nadie verá al Señor. Aún puedes estudiar la Biblia y entenderla, y puedes predicarla y gente caer a tu predicación de rodillas al Señor, pero sin santidad nadie verá al Señor. ¿Okay? Es necesaria la santidad. Esta es la tercera área, la más complicada, la más tardada tal vez, lo que conocemos. ¿Te acuerdas que dije cuántos nombres le hemos puesto? El proceso, la santificación, el arrepentimiento, todo esto es este proceso. A eso fuimos llamados. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Ok? ¿Cómo se lleva a cabo? Estamos resumiendo cosas que ya hemos visto,
Pero hoy vamos a ver lo más importante y yo creo que con eso dejamos a Pedro en paz un rato. Aunque te digo, yo te recomendaría seguir viendo y leyendo la historia de Pedro. Es tan rica, es muy rica. De hecho, si yo quisiera tomarlo, podría estar, yo creo, todos los viernes del año próximo estudiando a Pedro y cada paso, cómo fue enseñado. ¿Okay? Pero hoy vamos a ver la parte medular. Y eso es lo más importante. Si lo aprendemos hoy, es lo más importante. ¿Cómo se lleva a cabo la santificación? Lo primero es con la palabra. Por eso te conviertes en discípulo, es decir, en un estudiante de la palabra, ¿sí? Y eso te va a ir santificando. ¿De qué forma? Lo primero es entenderla y creerla, para después practicarla. Es decir, te conviertes en un hacedor de la palabra. Pero claro que lo primero es la palabra de Dios. Dice Juan 15:3, dijo Jesús a sus discípulos: ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra es la que nos santifica. Y esto se ve, te digo, estamos estudiando la vida de Pedro y esto se ve en la vida de Pedro. Por ejemplo, en Mateo 15:15, es decir, se ve en la vida de Pedro que lo vivía. Pues imagínate, él estaba... Yo iba a cometer, yo creo que un error, porque te iba a decir, él estaba mejor que nosotros. Y a veces nosotros caemos en ese error. Imagínate lo que ha de haber sido sentarse con el Maestro Jesucristo y escuchar la palabra de Él, ¿verdad? Y te iba a decir que iba a cometer el error, porque después Pedro en una de sus cartas, ¿te acuerdas que dijo algo? Y dijo, yo escuché la voz directa del cielo, pero él dijo, y aún tenemos lo mejor, que es la palabra profética más segura. Y Pedro mismo dice a los que a veces decimos, imagínate lo que ha de haber sido aquello. Y yo creo Pedro en aquel entonces decía, imagínate lo que va a ser después cuando esté, pues esto, la palabra profética más segura. Pero Pedro lo vivía así. Lo que decimos, hacernos discípulos, Pedro era un discípulo de Cristo. Él oía las enseñanzas de Cristo. En Mateo 15:15 te lo mencioné, solo como ejemplo, porque ahí el Señor menciona una parábola, la del sembrador, ¿te acuerdas? Y luego en lo privado, dice, Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y el Señor se la explica, y aquello fue santificando a Pedro. Así se iban santificando. Pero no solo por medio de la palabra. De hecho, lo que empezamos hace 2 domingos era eso, cómo nos discipula. El discipulado que tiene Dios con Pedro y el que tiene con nosotros se da de 2 formas. Las 2 igual de importantes y no pueden estar separadas una de la otra. Se da por medio de la palabra de Dios y se da por medio de las circunstancias que Dios manda a nuestra vida. Cada situación que Dios manda a nuestra vida es para irnos santificando, madurando, perfeccionando, enseñando. Y esto es lo que más me gusta a mí de la vida de Pedro, que no hay ningún ejemplo en la Biblia que veas tantas cosas que pasó. Tal vez seguido de David, que nos convendría un día también estudiar. Pablo también, pero te digo, nadie se ve tan completa su vida como Pedro. ¿Sí? ¿Qué se ve en la Biblia de Pedro? Todo lo que iba pasando, que en realidad estamos hablando de lo que el Señor iba enviando a su vida. La vida de Pedro es así, cada paso que hemos visto es así. Por ejemplo, en Mateo 14, ¿te acuerdas que lo vimos como caminar sobre el agua? Por el amor de Dios, y eso no es un milagro. Ya le había llenado la red de peces, ya le había sanado a la suegra, y ahora lo hizo caminar en el agua. ¿Por qué? Porque para Dios no hay imposibles. Dios controla los peces del mar. Dios controla al viento. ¿Te acuerdas? En Mateo 8:23 en adelante está otro pasaje. ¿Te acuerdas cuando había una tormenta, una tempestad y el Señor la calma? Y dice en el 8:27, ¿y quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues es que es Dios el que controla absolutamente todo. Mateo 14:30. Mira lo que dice, porque esto es muy importante. De hecho, cuando dice, pero al ver, es decir, al mirar, al poner su mirada
al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces: Señor, sálvame. Y Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fe es lo que Dios pide, fe es lo que a Dios le agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es saber que Dios puede con cualquier problema. Dios puede con eso, no sé qué problema tengas hoy, con qué problema hayas llegado acá, pero sí necesitas saber que Dios puede con eso y 1,000,000 de veces más. O problemas 1,000,000 de veces más grandes. Pero no podemos quedarnos con esa fe. A veces es tan triste el cristianismo de hoy que tienen esta fe. Esta fe es la que más se predica en el cristianismo de hoy. O estás en un problema, si crees en Dios, crees que te va a sacar. Y la fe ha crecido en el cristianismo hasta ese punto. Porque sí es una fe. Y de hecho la tenemos que tener tú y yo. No sé qué problema tengas, que hayas pasado, estés pasando o vayas a pasar. Para Dios es así, hermano. El peor problema que exista en la tierra, que exista en tu vida, Dios lo hace, Dios lo quitaría de encima de nosotros así, ¿no? Fuera, ya se acabó. ¿Qué te aflige? Dios lo quitaría así. Tenemos que creer en ese Dios. En el que el leproso le dijo, ¿te acuerdas? Yo sé que si quieres, puedes limpiarme. O sea, mi preocupación, la tuya y la mía, no debería de ser si puede. No, yo sé que sí. La problema es si quieres, ¿verdad? Ese debería de ser nuestro problema, ¿verdad? Problema entre comillas, porque lo que estamos llamados a hacer, cuando dijimos ser discípulos, ¿a qué es? A conocer algo, y es a conocer a Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de aquella oración? Hágase tu voluntad. No estamos hablando de una oración ignorante, sino una oración donde yo sé lo que quieres hacer con mi vida. Entonces, estoy en un dilema, ¿sí? Porque sé que la copa es dura, pero sé que es necesaria. No quisiera pasarla, pero veo lo que quieres hacer en mi vida. De ahí nace la oración, de alguien que sabe y conoce a Dios, ¿verdad? La pregunta es, ahorita te decía, ¿tienes problemas? ¿Tienes pruebas? Dios es más grande que todo eso. Pero la segunda pregunta sería, ¿sabes lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy? Si yo te preguntara, ¿qué está haciendo Dios en tu vida hoy? Esta semana, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Serías capaz de responderlo? Muchos no lo somos, porque caminamos por caminar, respiramos por respirar, trabajamos en la semana, ganamos nuestro dinerito y hoy viernes venimos a escuchar palabra. Y no nos interesa Dios, no buscamos a Dios, su voluntad, su conocimiento. Es decir, todo lo que llegó en esta semana a tu vida, bueno o malo, es Dios que quiere hacer algo en tu vida. Pero si tú no te alineas a la voluntad de Dios, aquello va a tomar, no sé, 10 años. Porque, oye, pero Dios no puede. Claro que Dios puede hacerlo, pero lo primero que pide es que conozcamos su voluntad. Por eso lo primero que nos convertimos es en sus discípulos. Enséñanos, queremos aprender de ti, ¿sí? Para que cuando llegue la hora de orar o la prueba, sepamos, si tenemos la disyuntiva que tuvo Cristo en Getsemaní. Está la copa ahí, la veo venir, pero por otro lado veo lo que Dios quiere hacer conmigo y es maravilloso. Y oramos como Cristo oró: Señor, sí quiero lo maravilloso, y solo si fuera posible, aparta de mí la copa. Pero no me quites lo maravilloso que quieres darme. Solo si fuera posible, aparta de mí la copa. Pero si no, Señor, avienta la copa completa, pero yo quiero lo que quieres hacer en mi vida, ¿verdad? Esa es fe. Nuestra fe tiene que crecer a eso, ¿sí? No a quedarnos con... Yo sé que es tan triste escuchar cristianos que en prueba y decir, yo sé que Dios me va a sanar. Eso es perfecto. Pero la pregunta es, ¿sabes lo que Dios quiere corregir en tu vida? Yo oigo cristianos cuando se quedan sin trabajo decir, pero yo sé que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Entonces yo sé que va a venir un trabajo mejor. Sí, está bien, está perfecto, sí lo dice la Biblia. Pero la pregunta es, ¿sabes lo que Dios está trabajando en tu vida por medio de ese desempleo?
Eso es lo más maravilloso del cristianismo. A ese nivel de fe es al que aspiramos, ¿verdad? El otro es como un engaño de fe. Es decir, una dependencia. No, Señor, yo sí sufro, haz conmigo lo que quieras. Y el Señor dice, quiero que sepas. No quiero que digas, haz conmigo lo que quieras, sino que quiero que veas. Oh, Señor, ¿quieres quitármelo, ladrón? Quítamelo. Es decir, que pidamos igual, que nos pongamos de acuerdo. No que digas, haz conmigo lo que quieras. No sé, pero pues lo que quiero es que sepas. Por eso lo primero que hace es discípulos, ¿verdad? Y es tan difícil. Ahorita que leíamos Mateo 14:30, vimos, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y esto es tan difícil. Cuando se dice fácil, se predica fácil. Para mí es fácil predicarlo, pero es difícil vivirlo, ¿sí? Es difícil. Pedro, mientras vio a Jesucristo, caminó sobre las aguas. Pero cuando vio el viento, comenzó a hundirse. Y eso es lo que enseña la Biblia. Nos enseña o nos manda a poner la mirada en las cosas de Dios. Poner la mirada en las cosas de Dios. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es una batalla ver lo espiritual. Alguna vez en una reunión de los viernes, hablando del tema de la oración y de ayudarnos en oración, yo recuerdo que platicaba esto con los varones, y yo les pedí ayuda en oración. En esto creo que era cuando mi niño estaba en el hospital. Cuando estás en un problema grande, no le puedes apartar la vista, es tan difícil. Poner la vista en Cristo no te mantiene aquí. Las noticias del médico, las noticias del abogado, la cuenta que no tiene dinero. O sea, no es imposible, pero para ti se te vuelve imposible. Pero lo que Dios está pidiendo es que veas a Cristo, que no dejes de ver a Cristo. En Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo. Y dice el 3:2, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En lo espiritual, así se nos está mandado. Te repito, es difícil, yo lo he vivido, mi hermano. Cuando mi niño ha estado en el hospital, hermano, es dificilísimo. Cuando he tenido una prueba en lo económico, es dificilísimo. Solo ves que se va a llegar el cumplimiento. Y sin embargo nos está diciendo, es que mira a Cristo, ¿cómo lo veo? Mira a Cristo, mantente en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Mira lo que Él quiere hacer por medio de aquella prueba. No te mantengas en esto, me voy a quedar sin carro. No, mira lo que Él quiere hacer. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo con su aguijón? Dijo, para que yo no me engrandeciera. Para eso lo hizo. Mira eso. Mira, ya me estaba volviendo muy orgulloso. Cómo me encantaba presumir mi carrito. Para que después termine, Señor, llévatelo a donde quieras, llévatelo. Quítamelo de aquí. Es decir, para que tu voluntad se compagine a la de Cristo, ¿sí? Para que no te quedes con la prueba. Señor, voy a andar en camión. ¿Cómo puede ser? Lo ocupo. Tú sabes que lo ocupo para el trabajo. Y aquellas oraciones que se vuelven desesperantes. Me va a embargar el Chevrolet, me lo va a quitar, Señor, aparte de... Y quiere llevarnos a que conozcamos su voluntad y pidamos su voluntad. Aprendería Pedro, hoy vamos a pasar a esta parte, vamos a brincarnos mucho al Pedro restaurado, ¿sí? Vamos a irlo viendo cómo aprendió, vamos a ir viendo el producto terminado, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere ir haciendo con nosotros? Vamos a darle un vuelo paso a pasito. Vamos a ir a la primera carta de Pedro y vamos a ir leyendo porciones de la carta de Pedro. Primera de Pedro 1:1, y ponle una marquita ahí porque te digo, vamos a ir al producto terminado y vamos a estar regresando a este Pedro, que el Pedro de los evangelios, que está en proceso, y luego vamos a ir a brincar al Pedro de las cartas,
que aún está en proceso, pero vamos, ya es un Pedro cerca del producto terminado. Mira cómo empieza la carta, primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mira lo que dice en el 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Aquí me detengo solo para que vayas viendo con lo que empezamos en Lucas 5. ¿Te acuerdas? La doctrina de la elección. Y luego aquí vemos ya un Pedro que lo entiende. Luego no solo lo entiende, sino que lo enseña. ¿Verdad? ¿Sí viste el proceso? Acá lo vive, luego lo entiende, lo cree y lo enseña. Este ya es el producto terminado. Es un Pedro que sabe que fue elegido y que enseña la doctrina de la elección. Aparte de tantas cosas, mira lo que dice ahí. ¿Elegidos para qué? Para obedecer. ¿Verdad? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Lo que estábamos ahorita. ¿Aprendería a poner la vista en Jesús en medio de las pruebas? Mira el 1:6. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Te das cuenta que es maravilloso el producto terminado? ¿Verdad? Acá es un Pedro que ve los latigazos y hasta negó al Señor. Que el Señor, cuando decía, a mí me van a matar y va a pasar eso, dice, no, eso no te acontezca. Pero el proceso terminado, predica que aunque hoy sea necesario que pases por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿sí lo ves? Pues es maravilloso llegar a eso, ¿no? A entender para qué era cada prueba, para qué era cada cosa que el Señor trajo a nuestra vida. Hoy lo vamos a ver muy deprisa, hermano, pero ese es un ejercicio para tu vida. Ve y mira a Pedro en sus cartas, en sus 2 cartas. Ese es el producto, ni siquiera ya está terminado totalmente, pero está cercano a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nosotros en nuestras estancias en hospitales, a veces hemos estado con cristianos. Una vez me tocó ver a un varón súper confundido. Bueno, una vez fui yo también, yo creo que te platiqué, en mi segunda estancia en el hospital. Y después con el tiempo el varón tenía la misma confusión que yo tenía. Era, pero si ya me hice cristiano. Es decir, me llamó, dije que sí. ¿Y por qué otra vez una prueba? Porque de eso se trata el cristianismo. Porque de eso se trata. Pero si cuando conoces un cristianismo donde pues todo es puro gozo, felicidad, milagros y todo, pues por eso la mente hace clic, choca en las personas, ¿no? Los cables se funden y todo cuando, pues si yo soy cristiano, ¿por qué sin trabajo? Si yo soy cristiano, ¿por qué no tengo de comer? Si yo soy cristiano, es porque el Señor no prometió puro gozo, puro brinco, pura felicidad. Al contrario, en las pruebas es donde el Señor disipula y moldea con las pruebas, ¿verdad? Pero mira Pedro, paso por paso, como todo lo que vimos ahorita en Lucas 5, todo se ve aquí cuando ahora él lo empieza a enseñar. Seguimos en primera de Pedro 1, ahora fíjate en el 15. ¿Entendería a qué fue llamado? Ya vimos el llamamiento, que es un llamamiento santo, y dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No sé si veas lo que quiero mostrarte hoy, no sé si llamarlo como que el contraste o sí, de lo que vimos en Lucas 5 y de lo que vimos en los evangelios ya de aquel Pedro, como si te brincas a las cartas, es un Pedro diferente, ¿no?
De hecho, que aquello que un día estaba aprendiendo, acá se ve que lo aprendió y que lo enseña además, ¿verdad? Que la santificación comienza por la palabra. Mira ahora en Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. Enseguida en el 2, dice en Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis. Si ves aquel Pedro, el Pedro que entiende que es un proceso, el Pedro que entiende que es un madurar, dice pero es madurar ¿cómo? Por la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Yo no sé si a ti, pero a mí, cuando yo veo esto, a mí me maravilla, por eso te digo, a mí me encanta la vida de Pedro. Yo creo que es la vida que más enseña al cristiano. Con todo respeto dicho, y no es una herejía, más que la de Cristo. Porque claro que Cristo sí es el producto terminado. Es decir, tú ves a Cristo y tenemos que ser como Cristo. Pero a Pedro lo vemos en sus cartas, cómo se está acercando a ser como Cristo. Y los vemos en los evangelios, cómo es como nosotros, ¿no? Entonces Pedro es la esperanza de que se puede. Pero el proceso de Pedro es lo maravilloso, ¿no? Quitar la vista de la cosa de los hombres. Mira ahora en Primera de Pedro 3:14. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pero mira Pedro, ¿cómo está diciendo eso? Dice, no les tengan miedo. Pero es el Pedro que tembló afuera del pretorio, ¿verdad? ¿Te acuerdas que vio los latigazos y dijo, ¿lo conoces? Dijo, no, yo soy rayado, ¿Ah? Y acá es el Pedro que cambió y ahora les dice, no les tengan miedo. ¿Te das cuenta la diferencia? Dice en el 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Te das cuenta? El Pedro que le decía a Cristo, de ninguna manera eso te acontezca. Acá les dice a los demás, no, si es mejor padecer. Si Dios quiere es mejor padecer. El que acá dijo, no, yo ni lo conozco, acá les dice a todos, ay, es mejor padecer. Es mejor padecer si es la voluntad de Dios. Lo que se ve en Pedro es, y la pregunta para nosotros es, Pedro se ve su avance, su aprendizaje. La pregunta para nosotros es, ¿estamos aprendiendo? ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de esto? Oye, es un proceso, está perfecto, pero aquello de decir el cristianismo es un proceso, ¿en realidad lo está haciendo en nosotros o sigue siendo nuestro pretexto para seguir siendo los mismos de siempre? Que el cristianismo es un proceso, nadie lo puede negar, yo tampoco. Pero de que muchos estamos engañados, es así. Gente de 30 años de cristiano que se sigue enojando por cosas que se enojaba hace 30 años. Y tú le dices, pero es un proceso. Sí, mi hermano, pero ya tienes 30 años. De cristiano, no de edad. Por el amor de Dios. Dice, bueno, pero pues es que yo voy a pasito lento, tú tranquilo, yo nervioso. Ay. Pero la pregunta es como, ¿a mí qué, no? La pregunta es a ti. O sea, ¿no te estás engañando con que es un proceso? A Pedro, ni siquiera las cartas es el producto terminado, ¿ok? Pero
Por el amor de Dios, no se ve que Pedro aprendió. Cada paso que tú encuentres en los evangelios, hermano, que vivió Pedro, ojo porque esto es maravilloso, tiene su símil en las cartas de Pedro, diferente. ¿Qué quiere decir? Oye, aquel varón aprendió, a golpes, pero aprendió. Y la pregunta para nosotros es, ¿estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? Es decir, ahí voy otra vez al hospital. ¿Sabes? Mi niño, creo que el 31 de diciembre, para empezar el año así con todo, tenemos una consulta médica. Y es probable que le operen una de sus piernitas. Ahí vamos otra vez al hospital. Y la pregunta para mí, para mi esposa, para la familia es, ¿pero sí estás aprendiendo? O sea, sí estás aprendiendo algo, estamos aprendiendo algo. Pedro se ve que aprendía. Y nosotros estamos aprendiendo algo. Estamos siendo discipulados de verdad. Pablo, lo que leíamos ahorita en el aguijón, ¿te acuerdas? 2 de Corintios 12:7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne. Él sabía para qué era, ¿verdad? Estamos aprendiendo, estamos avanzando. Esto es súper importante porque nuestro maestro enseña de dos formas, pero mira, ni siquiera es algo nuevo o sorprendente. Hermano, así son las escuelas. Así son ¿cómo enseñan las escuelas? Si tú vas, sabes que las tratan de enseñarte teoría y práctica. Así es, ¿no? Nuestro maestro así es. ¿Cómo es el discipulado? Mediante teoría, es decir, la palabra, y luego llega la hora de vivirla y practicarla. ¿Ya? Así es el discipulado de nuestro Señor. Dicho sea de paso, los que somos papás o algo, así aprenden también nuestros hijos. Los hijos no solo necesitan que les digamos palabra, necesitan verte que la vivas. Si es el peor daño que les hacemos, ¿verdad? Si eso no se hace, no se pelee con su hermana, no le diga nada porque es mujer y ya, ¿ok? Y luego llegas acá con tu esposa que es mujer, ¿verdad? Y le dices, ¿y por qué no está la ropa planchada? Y es, papá, no es mujer, ¿por qué le grita? No, usted no le grita a su hermana, yo a su mamá sí, ¿verdad? No es lo mismo. Así aprendemos, ¿no? Así aprenden ellos. Ellos necesitan dos cosas, que tú les enseñes la palabra, que se las expliques, pero que la vivas. Así la enseñaba Cristo. ¿Sí? Cristo enseñaba teoría y luego práctica. Así estamos nosotros. Nosotros leemos la Biblia y estamos aprendiendo teoría. Y luego mañana nos llega el recibo de luz de 5,000 pesos. Nuestra cuenta está en cero. Y dice, ahora pon en práctica la Biblia. Es la hora de ponerla en práctica. No se trata de, bueno, que al cabo si me la cortan, ya sé dónde estén, me conecto al vecino, ¿no? Y nos colgamos de la luz del vecino. Y hermanos, no sé si alguien esté aquí así, pero hay gente que se agarra del internet del vecino y es cristiano. Esperaría que aquí no esté pasando eso. Pues es teoría y luego es práctica, ¿verdad? Así enseña el Señor. Así enseña nuestro Señor. Un día Pedro negó al Señor por miedo a los latigazos. Y luego mira en Hechos 5:40. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Azotarlos. Son de aquellas partes de la Biblia que leemos muy rápido. A veces como la misma cruz de Cristo, cuando hemos visto en Marcos, en Mateo, que nomás dice, lo sacaron y lo crucificaron. Y ya. No, pero aquí cuando dice azotarlos, tienes que ir a ver qué es azotarlos. ¿Cómo azotaban? ¿Cuánto azotaban? Hermano, pero nada más para ser así de simple. Azotarlo es aquello que Pedro estaba viendo que hacían con Cristo y tuvo miedo. Nada más. Y ahora dijo, lo azotaron. Y mira cómo salió, dice enseguida en el 5:41. Salieron de la presencia gozosos. Gozoso, ¿sabes qué es gozoso? Azotarlo, hermano, azotarlo no es así. Mi esposa cuando le pega a mis niñas, porque es durísima mi esposa, su disciplina. La mía es menos que la de ella. Pero dice, pórtate bien porque ya me hartas y les das un manazo.
Come on. Si le va a pegar, Tail es fuerte. Bueno, la mía no llega ni a eso, ¿ok? Pero azotarlos, hermano, no es decirle a Pedro, ándele, ya no hable de Cristo. Azotarlo es lo que estaban haciendo con Cristo. Azotarlo es darle latigazos en la espalda. Azotarlo es que tuvo que haber sangrado también. Y aquel tipo con la camisa sangrada sale brincando. Se me latigaron. Y luego me latigaron por mi Señor. Hermano, ¿cuántas a veces tienes ese sentimiento, no? ¿Cuántas a veces vas a predicar y hasta te quechín, nadie me dijo nada, ni me insultaron, ni nada? ¿Quieres que alguien te escupa? Y el día que te escupen, me escupieron por mi Señor, gloria a Dios. Quiere decir que de perdido ahí la llevo. Es lo que está sintiendo Pedro. No soy producto terminado, pero me azotaron. Pedro, déjame te curo la espalda. Déjalas ahí para siempre. Déjalas ahí. Me azotaron por mi Señor. ¿Verdad que cambió? Del Pedro que estaba viendo a Cristo allá ser azotado y decía, no, yo no conozco a ese varón. Al que sale de acá y dice, me latigaron. Es noticia, me latigaron. Es un Pedro muy diferente. Pero te digo, la pregunta sigue siendo esa para nosotros. Hermano, por el amor de Dios, ¿quién puede negar que Pedro aprendía? Que Pedro crecía. Que Pedro maduraba. Esa es la pregunta para nosotros. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos madurando? La primera de Pedro 4:12 hasta les dice, amados, no os sorprendáis. Oye, me latigaron. ¿Y qué esperabas? No te sorprendas. Esto es el cristianismo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero mira luego lo que les dice, sino al contrario, gozaos. Tú dices, pero ¿qué predica? Predica lo que vivió. Nomás le faltó que dijera, gozaos, hermano. A mí una vez me latigaron y salí brincando. Y a lo mejor después triste, y no me volvieron nunca a latigar. Eso es triste, sería triste, ¿verdad? Pero dice, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Grandioso, ¿no? No sé si vayas viendo la diferencia. Parecen personas distintas, hermano. Y eso es lo que el Señor promete hacer con nosotros, ¿te acuerdas? Cuando Él le dijo, ya no serás Simón, ahora serás Pedro. Lo que le dijo a aquel, lo cambió de Saulo a Pablo. Y ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Mira cómo Pedro padecía, aprendía, y lo que estamos viendo que no solo aprendía, sino enseñaba. Mira en primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Primero trae a tu memoria a lo que fue llamado, ¿te acuerdas? A ser discípulo. Y luego acuérdate de cuando abandonó el barco, cuando negó al Señor. Y luego acuérdate cuando el Señor lo fue a buscar. Y cuando el Señor le preguntaba, ¿me amas? ¿Qué le decía? Apacienta mis ovejas. ¿Sí? Y acá estamos viendo a Pedro restaurado. Ahora en el 5:2 les dice a aquellos ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Te das cuenta otra vez? Aprendió Pedro y después hasta enseñó Pedro.
En Juan 13, en el aposento, cuando están cenando, el contexto de aquella cena es que cuando alguien recibía una visita en su casa, como aquí que es un aposento prestado, se supone que llegaba a aquella persona y llegaba mínimo con un servidor, si no es que con varios. Entonces el dueño de la casa, la cortesía era que le acercaba agua, porque en aquel entonces cuando andaban en sandalias y en pura tierra, pues lo que más ensuciaban eran los pies, ¿no? Entonces los siervos, su primer labor era lavar los pies del amo, ¿no? Entonces el contexto es que el dueño de la casa les puso agua. Imagínate que esta es la mesa donde está Jesús y sus discípulos. Y el dueño de la casa vino y hace lo que corresponde y pone agua ahí. Y lo que está esperando él se va. ¿Quién será el siervo? Y nadie fue el siervo. El siervo fue nuestro Señor. Dice en Juan 13:4 que es nuestro Señor el que se levantó de la cena y se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó, puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Te digo, Pedro está mostrando como una falsa humildad. Es decir, tú eres el Hijo de Dios. No me laves los pies, porque yo soy inferior a ti. O sea, sí soy humilde, ¿no? Pero la pregunta es: ¿y por qué no se levantó a lavar los pies de los demás? ¿No? Porque era orgulloso. Y no lo entendió aún ahí. Ahí el Señor, ¿te acuerdas la enseñanza? Les dice: esto lo estoy haciendo para que ustedes lo hagan, ¿verdad? El Señor quería que fuéramos humildes. Pero aún más adelante, en Marcos 14:27, vimos cuando se acerca el resbalón de Pedro, dice por allá un proverbio, que a toda caída la precede el orgullo. ¿Lo has leído aquel? ¿Lo conoces? Igual si alguien puede buscarlo y nos ayuda. Pero así dice más o menos, parafraseando. Pero a la caída siempre precede el orgullo. En Marcos 14:27 es cuando Jesús les dijo: todos se escandalizaréis de mí esta noche. ¿Ok? Y dice en el 28: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Es decir, Pedro no está metiendo la mano por todos. Pedro dice: los demás yo no sé, pero yo no. Aunque todos te abandonen, yo no. Es decir, yo no. Yo soy otra cosa, Señor, ¿verdad? Yo estoy hecho de otra cosa. Le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3. Y Pedrito no se callaba. Y con más insistencia dijo: aun si me fuera necesario morir, no te negaré. Y después ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Sin embargo, bríncate al producto, digámosle casi terminado, ¿no? A Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Jóvenes, estar sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros. ¿Ya lo tienes? Perdón. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él sea el que los exalte cuando fuere tiempo. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí cambió un poquito Pedro, ¿no? Aquel Pedro que le faltaba humildad, adquirió humildad y luego enseñó humildad. Ese es el proceso. ¿Cuál es, hermano? Proverbios 16:18. ¿Nos lo lees? Dice Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ese era Pedro, exactamente. Proverbios 16:18. Pero si te fijas en el producto cuasi terminado,
ahora enseña la humildad. ¿Por qué? Porque lo vivió, porque se tropezó en eso. Por ejemplo, el paralelo de Marcos 14 es Lucas 22, que te acuerdas que le agrega un poco a aquella caída de Pedro. En el 22:31 le dijo el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, era Satanás el que lo iba a hacer caer, y ahí viene la respuesta de Pedro y todo. Pero sigue leyendo el primera de Pedro 5. Ahora en el 5:8, fíjate lo que dice, cómo comienza. Está hablando de humildad. En el 7 les dijo: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice el 5:8, sean sobrios y velad. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor cuando se durmió? Ni una hora, Pedro, has podido velar. Y ahora Él dice: velad. A mí me pasó. Velad. No se duerman como yo dormí. Y luego hasta le agrega: velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aprendió, creció, maduró, se perfeccionó, se santificó, fue santificado. Es hermoso el proceso del cristiano. Es hermoso cuando es real, no cuando es un pretexto para seguir pecando. Cuando es real, como el que pasó Pedro. Así es el cristianismo de verdad. Así es el cristianismo. Y es un proceso hermosísimo cuando es de verdad. Tristemente en muchos de nosotros solo es fingimiento. ¿A qué me refiero? A un pretexto. No me critiquen porque es un proceso. Bueno, anda, sigue con tu pecado y que Dios te bendiga, ¿no? Pero así es la vida de Pedro. No sé si hoy veas un poco más este contraste entre el Pedro que se tropezaba y acá el Pedro que aprendió, que maduró y que enseñó prácticamente aquello que escuchó de boca del Señor, que él no lo aprendió a la primera. Pedro aprendía a reglazos, ¿no? Como muchos de nosotros, tal vez como la mayoría, o por no decir que todos, ¿no? Cuando hablamos otra vez de la oración, de orar, hágase tu voluntad, es sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Pedro crecía, y la pregunta sigue siendo: ¿podrías ver en tu vida, en las situaciones, en los pleitos, en las deudas, en los problemas, en las enfermedades, todo lo que el Señor quiere decirte? Y otra vez te repito, no el año pasado, esta semana, la semana pasada, hoy. ¿Quién podría de entre nosotros decir hoy: yo hablé con el Señor? No de que fuiste y hiciste oración. No, el Señor dijo esto hoy. ¿Quién podría? No sé si te des cuenta. Entonces, ¿de qué vida cristiana estamos hablando? ¿Qué es conocer a Dios? El conocer, hermano, como conoces los que estamos casados, a tu esposo o a tu esposa. Yo no sé si a lo mejor los esposos entendemos mejor esto. El proceso que fue con tu esposa o tu esposa. De ser una desconocida, oye, que vi algún día en el trabajo o en la escuela, que solo, oye, me gustó, se me hizo bonita, pero no sé, ¿te acuerdas la primera pregunta tonta que hacemos siempre? ¿Estudias o trabajas? No sabes ni si estudia o trabaja. Pues claro que no. No la conoces, ¿no? Sin embargo, hoy, hermano, hoy, aquí donde estamos sentados, la conocemos tan bien, que a veces en una reunión o incluso a veces aquí en la congregación la volteas a ver y dices: ¿está enojada? No, y si le preguntas, ella va a decir: ¿qué tienes, amor? Nada. Pero ese nada que te hace temblar, ¿te acuerdas? Y dices: ya valí. No sé ni qué hice, que eso es lo peor del mundo. No sé ni qué hice, pero la conozco también que está enojada. Ese es el conocer que va a avanzar. Ese es sé cómo piensa, sé que la molesta. Y es lo mismo con Cristo, sé cómo piensa, sé cuáles son sus intenciones en mi vida. Y eso es lo que dice Pedro. Mira, este es el madurar. Dice en el 1:2 que leímos de segunda de Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Es decir, Él no deseo que tengas milagros, oye, que todo te vaya bien y que prosperes. No, deseo que crezcas
en el conocimiento de Dios, que tu vida cada vez conozcas más a Dios, su forma de pensar, de sentir, de actuar, de hablar. Ese es el deseo de Pedro. Dice en el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y otra vez, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Por eso es la pregunta de hoy, ¿lo conoces? Podrías decir lo conoces, pero aquel conocer que ya hemos hablado y preguntándonos antes, hoy debería de tener una respuesta para nosotros. ¿Lo conoces? Sí. Podrías contestarme, o no a mí, ¿no? A ti mismo, ¿qué es lo que el Señor te ha hablado esta semana? Para ti mismo, hermano, examínate en la intimidad. ¿Qué es lo que el Señor, qué es lo que hablaste con el Señor esta semana? No de tu parte, de la de Él. ¿Podrías decirlo? ¿Podrías contestártelo? Y si tú dices no, la siguiente pregunta es, entonces, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿No se te hace triste? ¿No se te hace, pues ojalá y no, pero no podría ser una relación falsa? ¿No se te hace peligroso? ¿Cómo lo logró? ¿O cómo lo logró el Señor en él? Y entonces hay una diferencia. Quedémonos en Marcos 14, por decir, el Pedro que niega al Señor. Y luego brinquémonos a Hechos 5, el Pedro que es azotado. Y con esas dos, hermano, podríamos decir, lo que hay en medio es lo que hizo la diferencia, ¿verdad? Así con versículos, y así con el libro, con la Biblia. Tú mira en Marcos 14 a Pedro negando al Señor. Mira a Hechos 5 a Pedro saliendo cantando por ser latigado. ¿Y cómo se logró esa diferencia? Bueno, ahora busca lo que hay en medio. Así se logra la diferencia. Así se logra la diferencia. ¿Cómo pasó eso? Hay 4 factores indispensables. Pero el primero, hemos hablado los últimos 3 domingos o 4, y si no es que más. Pero es de aquello que nos ayudará a llegar a madurar como Pedro está madurando. Lo primero, Pedro tuvo una caída. Eso es lo primero. No cualquier caída, hermano. Si tú vas a la negación de Pedro, es una caída estrepitosa. Negó al Señor, negó conocerlo, tuvo miedo, pecó grandemente, grandemente. Y ese es el primer paso para pasar del Pedro de sus inicios, el Pedro inmaduro al Pedro maduro. El primer paso, hermano, aunque tú no lo creas, es la caída. Es la caída, pero ojo, porque alguien podrá salir de aquí y decir, bueno, el pastor dijo que vayamos y pequemos, ¿no? Pero no es lo que le pasó. No, reconocer la caída. Todos ya hemos caído. Todos ya hemos tenido pecado como Pedro. Todos ya hemos negado al Señor. Pero no hemos sentido, te repito, de lo que hemos hablado las últimas 2 semanas o 3, ¿te acuerdas? El sentir que tuvo Judas incluso. El sentirse mal por el pecado. El lloro que tuvo Pedro. El que lloró amargamente. No hemos llegado a ese punto. Bueno, sin ese punto jamás podremos lograr ni la santificación, ni la madurez. No la podremos lograr. Es el primer paso, es el primer requisito, ¿sí? Reconocer que hemos caído, reconocer que nuestro pecado es una caída estrepitosa, quitarle justificantes al pecado, dejar de minimizarlo. Y el día que lo reconozcamos, hermano, ese es el primer pasito. Hemos caído. Y algunos podemos decir, bueno, yo poquito. Tristemente hay cristianos que hemos caído estrepitosamente, pero no lo reconocemos como Pedro.
Hay cristianos que de pronto vuelven o volvemos a robar o a tomar lo que no es nuestro, a quedarnos con algo en el trabajo, a hacer cositas que antes hacíamos y ya habíamos dejado de hacer. Esa es una caída estrepitosa. Hay cristianos que de pronto volvemos a pelear o insultar como insultábamos antes. Esa es una caída estrepitosa. Esa es una caída como la de Pedro. Hay cristianos que volvemos a ver pornografía o no pornografía, simplemente chicas bonitas, ¿no? En el celular, o sea, Señor, no la estoy viendo, pues ahí está en Facebook. ¿Qué quieres que haga? Pues que lo que quiero que hagas es que cierres el Facebook. Así de simple. Que si es necesario, dice la Biblia, que si tu ojo te hace caer, te lo saques. Si Facebook te hace caer, cierra tu cuenta. Si el celular te hace caer, tíralo el celular. Si tu brazo te es ocasión de pecado, córtatelo. Pero nosotros hacemos cosas y pues ahí están, apá. Ahí están, yo voy manejando y ahí está el anuncio. Ahí está la muchacha con poca ropa. ¿Cómo quieres que no la vea? Hijo, está en el cielo, hijo. Si te vas manejando para acá. Pero no sé si veas, nos buscamos justificantes. Todo eso ha impide nuestro brinco a la santidad. Hasta que dejemos de justificarnos a nosotros mismos. Sin embargo, sigue quedándote en la Biblia consecutivamente. Es decir, tu mirar tiene que estar ahí. El Pedro que lo negó, ¿qué pasó después? Lo primero es que reconoció su caída. Se sintió mal, como estamos viendo. Y lo que está enseguida, es decir, estoy hablando enseguida, incluso cronológicamente en la Biblia. Lo que sigue es la cruz. La cruz es maravillosa. La cruz es lo que le dio salvación. La cruz es lo que nos dio salvación. Pero también la cruz, para el que se reconoce pecador, la cruz termina, hermano, de primero hacerte sentir peor. Es decir, Pedro haber negado al Señor por ver los latigazos. Y después ver que no solo fueron latigazos, todo lo que padeció rumbo al Calvario y ser crucificado. Eso le estaba dando salvación a Pedro. Pero eso lo tiene que haber hundido más. Para empezar, lo tiene que haber hundido más. Ese es el primer efecto que tiene que hacer la cruz en nuestra vida. Y tiene que ir creciendo el entendimiento. Muchas veces hemos dibujado aquí el caminar cristiano, ¿sí? Como una línea recta. Yo copié este dibujito de alguien más, pero lo vi y se me hizo que lo dibuja perfectamente, ¿sí? Entendiendo que aquí está nuestra conversión y nuestro inicio. Y el caminar, la madurez del cristiano, el caminar va hacia dos frentes, decirlo así. Dos cosas vas adquiriendo. Entre más conoces a Dios, vas entendiendo mejor la santidad de Dios y vas entendiendo mejor lo sucio de tu pecado. Y entender mejor la santidad de Dios y entender mejor lo sucio de tu pecado, cada vez, cada año, cada mes, cada día, te hace también entender mejor todo lo que es la cruz. Es decir, hoy la cruz para ti tiene que ser mucho más que cuando lo fue cuando oíste el Evangelio la primera vez. Ese es el caminar cristiano. La cruz cobra una dimensión diferente cada vez, con cada lectura de Biblia. Y no solo con cada lectura de Biblia, hermano, con cada caída. Cada caída otra vez. Es peor, te debes de sentir peor que la anterior, porque ya le había dicho que no, es peor. Es peor. Sientes que ya no mereces el perdón. Y vuelves a mirar la cruz y la cruz brilla más que al principio. Ese es el caminar cristiano. Fue la negación de Pedro. Lo primero que fue, reconoció su caída. Lo que lo terminó de hundir es la cruz. La cruz. Así es como es para levantamiento. El primer sentimiento tiene que ser vergüenza, mi hermano,
Tú no puedes ver al Mesías crucificado y no sentir vergüenza, porque es por nuestros pecados, ¿sí? Y esas dos cosas, reconocer tu caída y conocer la cruz, hoy a posteriori ya saber todo lo que hizo en la cruz, que fue por nuestras culpas, nos llevará a buscar su perdón, ¿verdad? A orar por su perdón, a no necesitar otra cosa más que su perdón, a no vivir más que su perdón, a hacer el perdón lo más necesario, ¿sí? A ansiar su perdón, a llorar por su perdón. Y ojalá y Dios nos ponga un día en esa situación. Y ojalá y nos pusiera muchas veces por un gritito a un hijo, a una nieta, a un nieto, a un esposo, por una miradita en la calle. Ojalá y el Espíritu Santo sea tan vivo en nuestra vida que nos lleve vez tras vez a esa situación, a reconocerlo como caída, a ver la cruz y a sentir vergüenza. Y tercero, a buscar su perdón, porque eso es lo que nos llevará a adquirir el perdón. Y eso es lo que está también en el camino de Pedro. Eso es Juan 21, que ya hemos leído mucho y otra vez lo vamos a leer hoy. Juan 21, ubícate ahí si quieres, por favor. Juan 21 es de lo más maravilloso que hay, de lo más necesario por leer cuando estés caído, hermano. Es que ser un cristiano caído, un cristiano que cayó en pecado, es un estado, no es el óptimo, pero es un buen estado. Oye, ¿cómo que es un buen estado caer en pecado? No que caigas, que lo reconozcas. Es un buen estado. Caer en pecado y reconocerlo, ¿sabes? Quiere decir que el Espíritu Santo aún está una llamita ahí adentro de ti. El peor estado de las personas no es siquiera los mundanos. El peor estado de las personas, estamos muy cerca de serlo los cristianos, porque el peor estado de una persona, cualquiera, de todas las personas que hoy respiran, su peor estado espiritual es estar en pecado y no sentirse mal por su pecado. Ese es el peor estado espiritual al que podría llegar una persona. Y si tú miras esto le pasa al cristiano muy seguido y muy fácil, ¿sí? Esto es lo que sigue. Y esta es la lucha del diablo. Tan pronto tú conoces a Cristo y empieza tu caminar bueno, y la lucha del diablo es que peques, que al cabo no morirás. En eso consiste la lucha. Y tú mira tu vida hoy y dime quién va ganando, ¿sí? ¿Cómo podemos mirar a mujeres en la calle? Y te digo, eso no es lo peor. Lo peor es que no nos sentimos mal. ¿Cómo podemos matrimonios pelear como verduleros todavía, diciéndonos cristianos? Y lo peor es que no nos sentimos mal. Dejamos caer el sol sobre nuestro enojo y nos vamos a dormir. No que me hable él, no que me hable ella. Y no hay arrepentimiento en nuestra vida. Ese es el peor estado. No sé si lo veas, pero el peor estado de todas las personas que respiran está tan cerca del cristiano. Por eso el Señor dijo, las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante de ustedes, porque ellos nomás les hace falta algo, en reconocer su pecado, y es más fácil que un cristiano lo haga. Es muy peligroso de lo que hoy estamos hablando. Juan 21, 17, vamos a ver, hasta la tercera vez cuando le dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Son cosas tan importantes de ver, mi hermano, de ver. Es tan importante lo que nos enseña aquí. Es tan importante reconocer tu caída. Es tan importante lo que hablamos desde el primer domingo que tocamos el tema. ¿Qué hacemos cuando he caído estrepitosamente? No te vayas.
No te vayas, es tan peligroso. A veces a mí no me gusta hablar de este pequeño lado de Dios, porque a veces pienso que la gente puede confundirse, pero este es Dios y también es digno de ser predicado. Dios no está enojado. Cuando caes, aún no está enojado. Aún no está por darte la ira. ¿Qué está haciendo? Está enseñándote todavía, está trabajando todavía, está moldeando, aún con tu pecado que cometiste en la semana. Aquí nomás le faltó a decirle a Pedro, cuando Pedro dice, tú lo sabes todo. Dice, pues claro, y no te dije que lo ibas a hacer. Claro. Entonces, Señor, ¿de qué se trata? Pues ¿de qué se trata? De que tenías que hacer esto, de que tenías que ser humilde, de que tenías que haber orado en Getsemaní, de que tenías que obedecerme, de que tenías que... Y Pedro lo entiende y se levanta. Y lo que vemos acá es a Pedro diciendo lo que él escuchó de Jesucristo y que no obedeció a la primera, diciéndole a los demás, por amor de Dios, ustedes sí obedezcan a la primera, porque es terrible caer. Pero caíste, hay restauración, hay levantamiento. Dios no está enojado, Dios nos ama. Y quiere darnos su amor, pero consiste en que reconozcas la caída primero. Sí, que el pecado es malo, que lo llames por su nombre. ¿Verdad? Eso es lo que hay. Si te fijas, si tú miras qué hay entre el Pedro que negó y el Pedro maduro, esas son las tres cosas. Nos falta una, pero son las principales que hay. Reconocer tu caída. Ver la cruz que cuando eres perdonado se convierte en algo hermoso y grande. Pero lo primero que es la cruz es motivo de más vergüenza. Tú no puedes ver la cruz sin sentir vergüenza. Es decir, nuestro Mesías fue crucificado por nuestra culpa, por nuestros pecados. Eso es lo primero, vergüenza y pena. Después saber que claro que en esa cruz Él me dio salvación. Y después, ¿qué va a pasar en tu vida, hermano? Pues lo que pasó con Pedro. ¿Qué pasaría con alguien que recibe una segunda oportunidad? Pues lo que pasó con Pedro. Un día le tuvo miedo a los latigazos. Yo no sé a quién ha pasado por eso. En muchas cosas de tu vida. A veces cuando estás, ahora que viene Navidad, a lo mejor vas a pasar unas cuantas. Cuando hay una posadita ahí o una reunión con amigos y que tú vas y dices, Señor, déjame predicar, ayúdame a predicar, que se me quite el miedo y todo. Y vas a aquella posadita y sales sin predicar, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas qué se siente? Se siente vergüenza, se siente pena. Pero ¿sabes qué se siente? Se sienten ganas de, Señor, si tuviera una segunda oportunidad, ¿verdad? Si volviera una segunda oportunidad, dame una segunda oportunidad. Hermanos, si el Señor, que es vivo, y después de una oración así, imagínate que llega a tu vida ¿sabes qué? Estuvo tan padre la posada del domingo que la vamos a repetir este domingo. ¿Qué harías? Lo que hizo Pedro, estar ya quiero que sea domingo, yo ya quiero ¿cómo se me va a escapar? Si es mi segunda oportunidad. Salir como salió Pedro, me latigaron, aquella vez se me escapó, pero hoy me latigaron, y miren mi espalda. Y te acuerdas lo que decía Pablo, y traigo conmigo las marcas de Cristo. Eso es lo que se siente cuando fallas. Señor, si pudiera volver, una segunda oportunidad. A veces cuando quieres explicar el evangelio a alguien, ¿te ha pasado? Y que el otro termina predicándote a ti y que por poco te convence de ser testigo. Y te acuerdas que hay en ti, Señor, otra vez quiero, papá, tráelo a mi vida otra vez, pero permíteme prepararme más, estudiar más, y estás ansiando una segunda oportunidad. Cuando llega a tu vida, tú dices, no la vas a desaprovechar, no vas a temer, vamos a aprovechar. Eso es lo que pasó a Pedro, ¿sí? Pero el proceso es así, ver que caíste, ver la cruz y darte vergüenza porque fue por aquella caída. La cruz de Cristo fue por tu caída. Tercero, buscar su perdón, ansiar su perdón, como un loco, como si fuera lo único que importa, porque es lo único que importa.
El perdón de Dios es lo único que importa. Para un pecador, el perdón de Dios es lo único que importa. No importa más. No importa si hay comida o no hay comida. Ojalá y el Señor nos pusiera un día el sentir ese. Tan mal por tu pecado, tanta vergüenza por la cruz, que hasta el hambre se te quite. Y diga, lo único que quiero es tu perdón. Tu perdón. Y si no me vas a perdonar, Señor, ya, o sea, aléjame del cristianismo. Es lo que sentía Pedro. Ya, Señor, o sea, soy lo peor. Para que puedas vivir, hermano, este es el momento más bello de la vida de las personas. Y no se vive una vez. No se vive una vez. Se vive todas las veces que el Espíritu Santo ponga en nosotros convicción de pecado, reconozcas una caída, sientas vergüenza por la cruz, vayas y pidas perdón. Siempre va a venir Cristo a preguntarte, ¿pero me amas? Y tu vergüenza crece. ¿Cómo que si te amo? ¿Cómo que si te amo? Si estaba mi primo hablando de la Virgen y yo no abrí mi boca. ¿Cómo que si te amo? ¿Cómo que si te amo? Si mi esposa se esmeró en la comida y yo le critiqué su comida y se la dejé en la mesa. ¿Cómo me preguntas que si te amo? Y el Señor dice, ¿me amas o no me amas? Pero ¿por qué me preguntas eso? Y no sé si veas, la caída te hace sentir mal, la cruz te hace sentir mal y Cristo te hace sentir mal aún. El perdón te hace sentir mal. Ojalá y el Espíritu te ponga ahí, donde sepas que no mereces su perdón. ¿Cómo que si te amo? Y el Señor dice, levántate. Pero no quiero, no puedo, no merezco, no soy digno de ser llamado tu hijo. Se dice, pero levántese, tome, otra vez pónganle la ropa blanca, otra vez saquen el anillo, otra vez saquen la música porque mi hijo era muerto y hoy ha vuelto a casa. Es lo que enseña Lucas 15. Y Lucas 15 no lo enseña a los mundanos. Lucas 15 es un hijo el que se fue y regresó. ¿Te acuerdas de la parábola? Es un hijo el que se fue y el que regresó. Y todas las veces que tengas convicción de pecado, todas las veces Él va a venir a preguntarte si aún lo amas. Y todas las veces, hermano, ojalá y un día estés ahí. Ojalá y todos los días estuviésemos ahí. Ojalá y el Espíritu Santo fuera tan vivo en nuestras vidas para estar tan seguido ahí como sea posible. Ahí, en las barcas otra vez, ahí queriendo regresar al mundo, no porque quieres hacerte mundano, sino porque eres malo para el cristianismo según tú. Pero el Señor dice, me amas, ándele, levántese otra vez y te vuelve a poner en el camino. Y sales para predicar, para lo que, mira esta parte que predicaba Pedro. Vamos otra vez al producto avanzado. Mira en Primera de Pedro 1:3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él hablaba de la resurrección tanto, y miren el 1:18, ahí mismo en Primera de Pedro, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro predicaba tanto de la sangre, tanto de la cruz, porque él sabía el valor de las cosas. Primera de Pedro 2:20 en adelante. ¿Qué gloria es si pecando eres abofeteado y lo soportas? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nomás le faltó a Pedro decir, no, nadie me lo platicó, yo estaba ahí, negándolo. Cuando le maldecían, él se callaba. Cuando se burlaban y le decían,
oh, eres el rey, y le clavaron la espina, él se quedó callado. Él no respondía con maldición. Cuando se burlaban y Pedro dice, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Dice en el 2:24, y no solo lo vi, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, es decir, mis pecados y los tuyos, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No sé si puedes ver a Pedro, es decir, hablar de la cruz como tú vas a hablarlo cuando entiendas la cruz cada vez mejor. El cristianismo es un camino de ir entendiendo la cruz cada vez mejor. Hoy no la has entendido todavía todo lo que la debemos entender. Hoy no hablando de este día, sino hoy en tu caminar cristiano. Lo que tengas 5, 10, 15, 20 años, aún nos falta ir entendiendo aquella cruz. En eso consiste el cristianismo, en entender la cruz y lo que pasó en la cruz. El domingo hablábamos de esto, es lo más importante que hay, la cruz de nuestro Señor. Mira, Pedro sigue predicando en el 3:18, pero predicando lo que pasó en la cruz, lo que él entendió, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, dice Pedro, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Yo cuando leo esto puedo ver a Pedro y ver lo que siente, porque tiene que ser mi sentir. Esa cruz es bella, me avergüenza, pero la veo y es hermosa. Es hermosa, mi Señor cargó ahí mis pecados. Si la veo y lloro, me hace sentir vergüenza, pero a la vez es lo más maravilloso. Decirle a la gente, cuando le predicas el evangelio, Él cargó ahí nuestros pecados. Es decir, nunca le digas tus pecados, que sí son tus pecados, pero también los míos, hermanos, somos iguales. Él cargó nuestros pecados, los llevó ahí. Avergüénzate, porque cuando te avergüenzas es cuando Él te levanta. Cuando te avergüenzas, Él te levanta. Cuando te sientes mal es cuando llega el perdón. Es maravilloso lo que pasó en aquella cruz. Mira en 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir, mira lo que dice aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Te acuerdas? Mi segundo tiempo, mi segunda oportunidad. Él ya murió en la cruz, Él padeció por mi pecado, para no vivir el tiempo que resta. Ya no hay más, para atrás ya no puedo regresar. Él lo pagó, Él lo cargó, pero el tiempo que resta no lo voy a vivir en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo puedo sentirla, se siente la emoción de Pedro. Por eso te digo, tienes de tarea leer la primera y la segunda carta, pero con todo el contexto. Yo siento la emoción de Pedro, es decir, hablar de la cruz, hablar de lo que pasó en aquella cruz y emocionarse. Él cargó mis pecados. Él murió en aquella cruz, ¿para qué? Para que yo no salga a estropear mi segunda oportunidad. Ni yo ni tú vivamos nuestra segunda oportunidad. No conforme a los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O el cuarto elemento, y cronológicamente, Hechos 5 está la restauración de Pedro. En Hechos 2 ya comienza la restauración. Y en Hechos 2 está el cuarto elemento, está el Espíritu Santo en la vida de Pedro, ¿verdad? Cronológicamente así está la enseñanza de hoy. Si tú separas Mateo 14 de Hechos 5 y ve lo que a Pedro lo cambió, tú dices, este no es este. No, ¿qué hay? Reconoció su caída, fue avergonzado por la cruz de Cristo, pidió perdón, recibió perdón y salvación, y aquella cruz que fue vergüenza para él también fue restauración, y después llegó el Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos a nuestro ayudador, el Espíritu Santo, pero mira cómo están tan claras ahí en la palabra.
Si tú preguntaras cómo logró Pedro esto, cómo pasó de esto a esto, los 4 pasos están tan claros y tan en orden. Reconocer tu caída, tener vergüenza por la cruz, pedir perdón. Y después lo otro son promesas de Dios. Recibes el perdón. La cruz que te avergonzó un día te salvó. Y el Espíritu Santo viene a tu vida. Y te levantas como Pedro. A hacer lo que es Pedro. A predicar como Pedro predicaba. Y a vivir como Pedro luchaba por vivir. ¿Ya no volvió a fallar? Sí, sí volvió a fallar. Sí volvió a fallar. Se ve de hecho. Pablo de hecho es uno que dice, ¿te acuerdas? Yo enfrenté a Pedro porque andaba tirando para el monte otra vez, mi compadre. Que Dios nos dé esa transformación, ¿no, hermano? Pero sin embargo, los pasos están en la Biblia. Reconocer tu caída, avergonzarte por la cruz y buscar el perdón de Dios. Esos son los 3 pasos es decir, como que nos corresponden. Reconocer mi caída, sentir vergüenza por la cruz y buscar el perdón de Dios. ¿Cuántas veces? Las que el Espíritu Santo ponga en tu vida y en tu corazón. ¿Qué sigue de ahí? Esa cruz que un día fue vergüenza para ti es la que te da salvación. Viene el perdón de Dios y el Espíritu Santo a tu vida. Maravillosa, ¿no? La historia de Pedro. Maravillosa, o sea, enseña tanto, pero tan, así como enseñaba Cristo, así, ¿no? Los pasos tan claros, como que diciendo, ahí están los pasos. Si queremos lograr la madurez, si queremos lograr la santidad, comienza reconociendo nuestro pecado. ¿Qué pasa después? Hoy es bien tarde. Lo que vimos, ¿qué pasa con aquella mujer? ¿Te acuerdas? Que dice en la casa de Simón. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Eso es lo que le pasó a Pedro. Eso es lo que necesitamos vivir tantas veces. Cuando aquella se tiró a los pies llorando y enjugando y quebró el perfume, y Simón dice es una pecadora, y yo creo que aquella mujer lo oyó. Y no creas que dijo, no sé, dijo, sí, pues por eso estoy llorando. Y ojalá el Señor nos lleve un día a aquello que hemos vivido muchas veces. Cuando entrábamos al cuarto y ponía convicción de pecado que nos llevaba y nos hacía llorar. Aquello que mínimo un día ha pasado en nuestras vidas. Ojalá y pase tanto y tan seguido. ¿Qué tan seguido? Cada vez que pequemos. Ojalá y nos dé esa convicción de pecado. Es maravilloso que pase, que es segunda oportunidad. No importa lo que hayas hecho. Oye, es que yo ya me había apartado. El Señor dice, pero me amas. Sí, pero me da vergüenza. ¿Me amas o no me amas? Recibamos el perdón de Dios. Disponible para todo aquel, para todo el que quiere. Dijo Dios un día, vengan y beban del agua de vida. Gratis. Gratuitamente. Esa es la que el Señor tiene hoy para nosotros. ¿Oramos? Oremos por ella, mis hermanos.